rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo. Esa es la Ya. parte importante. Comer Ahí está frutas, grabando, doctor, ahora. verduras, evitar Ahora sí ¿Listo? comparto nuevamente la pantalla porque se acaba y de por lo salir. menos 30 minutos al día hacer algo. ¿Ya estamos? Sí, Que doctor, ya ahora sí. estamos Ahora. Se ve, para doctor. Ahora sí puede comenzar todos la los clase. medios. Dentro del el hígado vamos a encontrar dos tipos de lesiones. Esta presentación de ahora va a hablar básicamente de las neoplasias malignas, pero este cuadro sinóptico les voy a mencionar qué es lo que podemos encontrar en el hígado. Podemos encontrar tumores benignos. Y entre los tumores benignos podemos encontrar tumores que son dependientes del epitelio. Los tumores dependientes del epitelio se dividen en dos tipos. Los tumores hepatocelulares, dentro de los cuales tenemos a los nódulos de regeneración, que se encuentran generalmente como consecuencia de una cirrosis. Dos, la hiperplasia nodular. Y tres, el adenoma hepático, tan común y tan conocido, que está relacionado con mujeres generalmente en edad fértil y tiene mucha relación con las hormonas femeninas. El segundo grupo de los tumores epiteliales están los tumores colangiocelulares, dependientes de la parte colangiolítica o colangiopática del hígado. Tenemos los adenomas del conducto biliar y el famoso cistoadenoma biliar o quiste hepático. Pero no solamente hay tumores que dependen del epitelio, sino también hay tumores que dependen del mesénquima. Y en el mesenquima que tenemos, tenemos la grasa, el músculo y los vasos sanguíneos. Y si tenemos tumores que dependen del tejido adiposo, podemos encontrar entonces los famosos lipomas, los miolipomas, que no serían nada más que lipomas con contenido muscular, y los angiomiolipomas, que son los mismos lipomas con contenido muscular y con contenido vascular. Dentro de los tumores mesenquimales del tejido muscular tenemos a los leiomiomas. Y dentro de los tumores mesenquimales, dependiente de los vasos sanguíneos, tenemos al hemangioendotelioma y el hemangioma. El hemangioendotelioma está clasificado acá como una lesión benigna. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta lesión podría ser en algunos casos transformarse en maligna. Y también tenemos a los tumores mixtos, dentro de los cuales tenemos el amartoma mesenquimal y el teratoma benigno. Otros tipos de tumores, ya no dependientes del mesénquima, ni tampoco del endotelio, tenemos el pseudotumor inflamatorio, que es un tumor inflamatorio que tiene todas las características de ser un cáncer, y la diseminación grasa focal. Asimismo, las lesiones infecciosas, abscesos o lesiones infecciosas propiamente dichas. Entonces, recapitulando, los tumores benignos del hígado tenemos aquellos que dependen del epitelio, que pueden ser los hepatocelulares y los colangiocelulares y aquellos dependientes del mesénquima, que tenemos aquellos dependientes del tejido adiposo, el tejido muscular y los vasos sanguíneos. Y también el grupo mixto. Y habiendo un pequeño grupo con tumores muy raros como el pseudotumor inflamatorio y la diseminación grasa focal y las lesiones infecciosas. Las lesiones malignas también guardan el mismo orden. Es decir, hay tumores malignos primarios, cáncer de hígado que empieza en el hígado, cáncer de hígado que empieza en el hígado, o sea, es un tumor primario dependiente de los hepatocitos, dentro del cual tenemos el carcinoma hepatocelular o el famoso cáncer de hígado propiamente dicho. Pero no solamente hay tumores sólidos en el hígado, dependiente del hígado, sino también existen aquellos tumores dependientes de las vías biliares, los colangiocarcinomas intrahepáticos, porque también hay colangiocarcinoma extrahepático, que es aquel dependiente del árbol biliar. Existen colangiocarcinomas intrahepáticos. También existe el cistoadenocarcinoma, que es el quiste hepático transformado en maligno. Y también existe el hepatoblastoma, que como sabemos es el cáncer de hígado de los niños. Y muy raramente también existen tumores primarios sólidos, como el sarcoma, que representa menos del 2% de todas las neoplasias malignas. Pero como hay tumores primarios, también tenemos tumores secundarios,
estos tumores secundarios van a ser las metástasis. Las metástasis que nosotros sabemos pueden ocurrir de cáncer en el estómago, de cáncer de páncreas, del cáncer de colon, del cáncer de mama, de cualquier otra localización retroperitoneal como el riñón, como la parte ginecológica de ovarios. El cáncer metastásico al hígado es una realidad y en algunas neoplasias, en la gran mayoría de ellas, marca el mal pronóstico del paciente. Es decir, un paciente que va a hacer una metástasis al hígado o a otros órganos, marca su mal pronóstico, marca la enfermedad que ha sido progresado. Vamos a hablar un poco del hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado. En el mundo se diagnostican alrededor de 500.000 nuevos casos anuales de cáncer de hígado. En el mundo hay dos grupos de pacientes con hepatocarcinoma. Aquellos que tienen un antecedente de hepatitis viral, pues B, C o ni B ni C, y que por lo tanto, escúchenme bien, pacientes que han tenido hepatitis B y C y que desarrollan como consecuencia de la hepatitis hepatocarcinoma. ¿Ok? Pero pacientes que han tenido hepatitis viral B o C, que han hecho cirrosis, también pueden hacer hepatocarcinoma. O sea, la hepatitis puede producir dos cosas. Una a la vez, cáncer de hígado o cirrosis, o las dos a la vez. Primero la cirrosis y después el cáncer. Es decir, el cáncer de hígado también se produce como consecuencia de una cirrosis viral. Como ustedes están leyendo ahí abajo, la cirrosis alcohólica también es un factor de predisposición un poco más pequeño que la misma hepatitis viral. Repito, la hepatitis viral B o C produce hepatocarcinoma, pero también puede producir cirrosis y después de la cirrosis producir cáncer, hepatocarcinoma. En el mundo hay una descripción de que cuando los pacientes se exponen a la mitomicina, que sabemos que es un citostático, o a la aflatoxina, el paciente va a tener una mayor posibilidad de hacer cáncer de hígado. La mitomicina es un citostático, es una quimioterapia que ya no se está utilizando mucho. En la parte abdominal se utilizaba básicamente para la quimioterapia hipertérmica. No hay mucho uso de esto porque no hay muchos pacientes con pseudomixoma peritoneal, que es la indicación. Pero la aflatoxina se encuentra básicamente en un país, en México, y en México relacionada al cacahuate. Entonces, al maní. Dentro del maní hay un hongo que produce aflatoxina y esa aflatoxina produce hepatocarcinoma, para tenerlo en cuenta. El uso de anticonceptivos también se ha mencionado, sin embargo, es una data, pero que la posibilidad de que la persona vaya a presentar hepatocarcinoma como consecuencia del uso de anticonceptivos, no los modernos, que son de bajas dosis, sino los antiguos, que son de altas dosis, también existe, pero no es algo muy importante. El colangiocarcinoma, por otro lado, es una neoplasia muy poco común, muy poquito común. A diferencia del hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma tiene diseminación además ganglionar y para el tratamiento del colangiocarcinoma se propugna no solamente la extirpación de la parte del hígado relacionada, sino también una disección ganglionar tipo, entre comillas, de 2, teniendo en cuenta que los grupos ganglionares son los mismos que para el estómago. Es decir, si para un colangiocarcinoma del lado izquierdo, nosotros tenemos que sacar todos los todos los grupos ganglionares del grupo 12.
¿Aló? Hola. Sí, ahora sí, doctor. Ya, espérate un segundo. Ya, doctor. Colegio ¿estoy conectado con ustedes? Sí, doctor, ahora sí, ya se ve su diapositiva también. Ya, bueno, me avisan cualquier cosa porque, ¿qué pasó? El colegio carcinoma, como les mencionaba, es una neoplasia poco común. No sé si escucharon que en la cirugía de colegio carcinoma se merita una excisión ganglionar. ¿Me escucharon hasta ahí, de los grupos ganglionares? Sí, doctor. Bueno, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de hígado tipo colangiocarcinoma son pacientes mayores. Pero de por sí, el colangiocarcinoma es muy, pero muy agresivo. El tratamiento con quimioterapia no existe. El tratamiento con cirugía la mayor veces falla, y falla fundamentalmente porque los cirujanos solamente tratan el tumor del hígado, no hacen la disección ganglionar, es decir, cuando uno deja los ganglios, deja enfermedad, por lo tanto el tratamiento es parcial y rápidamente hace metástasis y el paciente fallece. El sitio más común que le gusta hacer metástasis al colangiocarcinoma es la glándula suprarrenal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Como le mencioné, el paciente que no se puede sacar, obviamente va a morir rápidamente. Pero hay que tener en cuenta que como es un paciente anciano, puede tener factores de comorbilidad cardíacos, pulmonares, metabólicos, factores anatómicos, que el colangiocarcinoma esté muy pegado a alguna parte vascular, o a la vena porta, a la raíz de las suprahepáticas. Y la biología tumoral propia del colangiocarcinoma que haga que este colangiocarcinoma sea muy agresivo y que cuando ya uno vaya a diagnosticarlo, el paciente ya ha hecho metástasis. Vamos a hablar ahora del hepatoblastoma. El hepatoblastoma es, obviamente, como les mencioné, es un tumor de niños. Es el tumor más frecuente de los niños que se presenta, ocupa entre el 25 y 45% de todos los tumores de los niños. Y hablando de solamente cáncer, este porcentaje sube entre el 50 y 60%. Los hepatoblastomas son de origen mesodérmico y están formados por los hepatocitos incompletamente diferenciados, y esa es la causa por la cual el hepatocito, al estar incompletamente diferenciado, se va a malignizar. Se presenta en los primeros años de la infancia, generalmente a los 2 años o un poco antes, y obviamente tiene dos variantes anatómicas, la epitelial y la macrotrabecular, y existe un tipo mixto. Este tumor de niños da metástasis a los ganglios, a los pulmones, a la glándula suprarrenal, al cerebro y a la médula ósea. Y hoy por hoy se aconseja que los pacientes tengan tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante es la quimioterapia que se da antes de la cirugía, con el fin de reducir el tamaño tumoral, el número celular, reducir la posibilidad de metástasis a distancia y obviamente que sea una cirugía más que proporcione extirpar toda la enfermedad macroscópica a la vez. Dicen algunos que los anticonceptivos recibidos por la madre son una causa de este hepatoblastoma. Otros mencionan que el síndrome de alcohol fetal también es. Pero, definitivamente, el síndrome de Beck-Wiedemann, en el cual se incluye paladar hendido, macroglosia, divertículo de Meckel, poliposis adenomatosa familiar, está altamente relacionado con la posibilidad de producir hepatoblastoma. Aquellos pacientes que tuvieron tumor de Wilms, que es el nefroblastoma, tienen hasta 3 veces más la posibilidad de ser hepatoblastoma. Y aquellos pacientes con trisomía 2 o 20 también. Existen otras malformaciones como la hemihipertrofia o como la persistencia del conducto arterioso o la deficiencia de la alfa-1 antitripsina o la hipoglicemia neonatal, que están relacionados también con la aparición del hepatoblastoma. Manejo y tratamiento. Como les mencioné, en un paciente de alto riesgo. ¿Cuál es un paciente de alto riesgo?
El paciente de alto riesgo es un paciente con cirrosis. Cada 6 meses debe tener una ecografía hepática percutánea, te puede proporcionar una sensibilidad del 70 y una especificidad del 93%. Porque como sabemos que un paciente con cirrosis puede vivir algún tiempo entre 10 a 15 o 20 años, en ese lapso de la cirrosis el paciente puede presentar un hepatocarcinoma. Y si presenta un hepatocarcinoma y mide menos de 5 centímetros, puede ser susceptible de tratamiento. Pero si es que es un hepatocarcinoma de más de 5 centímetros, no solamente no se va a poder operar, ni siquiera tampoco se va a poder trasplantar. La asociación de ecografía con alfa-fetoproteína es muy buena, porque sola la alfa-fetoproteína tiene sensibilidad baja de 40 a 60% y una especificidad sí un poco más alta, pero la combinación de ecografía y alfa-fetoproteína para pacientes con cirrosis, estamos esperando no desarrollen hepatocarcinoma, es muy importante. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene cirrosis y solamente se da cuenta cuando les aparece el hepatocarcinoma. Entonces es importante poder determinar primero qué pacientes están haciendo cirrosis y segundo, seguirlos muy de cerca, pero muy de cerca, para evitar que o salgan de lista de espera para trasplante o para evitar que no se les pueda hacer una resección hepática. El tamaño, el punto de quiebre para manejar los pacientes quirúrgicamente cuando tienen cirrosis y hepatocarcinoma es 5 centímetros. En la población general, ya no grupos de alto riesgo, como les mencioné cirrótico, la presencia de un tumor de 1 centímetro o más, o una alfa-fetoproteína positiva, nos obliga a hacer una tomografía, un TEM, o una resonancia de hígado, básicamente. La tomografía con fase arterial y portal, hoy por hoy, no es mejor que la resonancia de hígado, porque en los últimos años la resonancia de hígado ha adquirido mucho valor e incluso como no hay que administrar tanto contraste y como hay muchas personas alérgicas al contraste con yodo, la resonancia ha pasado a ser probablemente gold estándar para determinar si el tumor de más de 1 centímetro con alfa-fetoproteína positiva es un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma, o quizá una metástasis. Ya les mencioné los cirróticos. Y cuando ya uno está en sala de operaciones, no solamente se debe fiar de la resonancia o de la tomografía. Es imprescindible el uso de la ecografía intraoperatoria. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones multifocales. Y además, para poder determinar que nuestro borde de sección sea libre, se necesita que por lo menos macroscópicamente tengamos 1 centímetro de borde de distancia, de margen de sección. Si no tenemos 1 centímetro, si tenemos menos, vamos a dejar enfermedad. Y si dejamos enfermedad, pues lo mismo que nada, no vamos a tratar bien al paciente. Ahora, por favor, si yo como corolario de esta clase les dejo en su cerebro el concepto de la biopsia para tumores sólidos del hígado, en realidad me sentiría muy contento. ¿Se debe hacer biopsia para los tumores de hígado? ¿Sí o no? Yo trabajo en el Hospital Rebagliati y lamentablemente, a pesar que durante todos estos años nosotros insistimos en el valor de la biopsia, siempre encontramos uno que otro paciente el cual ha sido biopsiado. ¿Y cuál es el problema de la biopsia? Existe una posibilidad de siembra en el trayecto de la biopsia. Entonces es controversial. Pero lo más importante, y quiero que por favor me entiendan, si tenemos un tumor sólido en el hígado, único, que ya sabemos que no es metastásico porque obviamente por tomografía o por resonancia, las características del tumor primario son completamente diferentes a las del tumor secundario, que básicamente es el tumor primario es altamente captador de contraste y el metastásico no lo es, pero sí también capta, pero tardíamente. Entonces, si tenemos un tumor sólido en el hígado, ¿nosotros le vamos a hacer biopsia? La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer una biopsia para un paciente con un tumor sólido en el hígado? Obtener diagnóstico. Pero, ¿y qué hacemos? Sabemos que esa lesión es neoplásica. ¿Para qué voy a biopsiar? Si la biopsia me sale negativa, ¿voy a dejar el tumor? No. Si la biopsia me sale positiva, ¿voy a dejar el tumor? Tampoco. En ambas circunstancias, el tumor tiene que salir.
Quiere decir que el resultado de la biopsia no va a modificar mi tratamiento. Y si el resultado de la biopsia no va a modificar mi tratamiento, no tengo por qué hacer una biopsia de un tumor sólido del hígado. Ahora bien, como vimos al comienzo, si tengo la sospecha que sea una hiperplasia nodular o un adenoma hepático o sea una hiperplasia nodular, sí, pero, repito, la resonancia y también la tomografía tienen características muy claras, pero muy claras, para poder diferenciar entre una lesión benigna y maligna, con un alto porcentaje de seguridad y de exactitud. Por lo tanto, la biopsia con aguja fina no se hace. Doctor, ¿y cuándo se hace la biopsia? Se hace la biopsia en dos circunstancias. Cuando tenemos un paciente que por sus condiciones médicas asociadas, pulmonares, cardíacas, de edad, porque está postrado, ese paciente no va a ser sometido a una resección. Por lo tanto, ese paciente necesita una biopsia para intentar dar algún tratamiento, si es que se fuera posible. Y el segundo motivo es cuando nosotros tenemos un paciente que estamos segurísimos que es una metástasis. Y obviamente el ejercicio para biopsiar no ha sido posible eh, encontrar, como por ejemplo, si es un cáncer de riñón, no vamos a biopsiar el riñón, mejor biopsiamos el hígado. Si es un cáncer de ovario, no se va a biopsiar el ovario, sino se va a biopsiar el hígado. Si es un cáncer de páncreas, más accesible es biopsiar el hígado. Entonces, esas son las dos condiciones cuando se hace la biopsia. Primero, cuando el paciente ya no se va a operar, y para ver si se puede dar un tratamiento sistémico. Segundo, cuando la lesión no es primaria, sino es metastásica. ¿Qué es una resección hepática oncológica? Es una resección dentro que incluye el tratamiento de pacientes de menos de 5 centímetros, pacientes no cirróticos. Pero, ojo, los pacientes con cirrosis y con Child A, es decir, que tienen bilirrubina menos de 2 y que no tienen hipertensión portal, también se pueden ser operados. También pueden ser operados bajo esas condiciones. Es decir, tengo un paciente que tiene menos de 5 centímetros, yo voy a probablemente darle una resección oncológica y probablemente lo voy a curar al paciente. Pero si tengo un paciente con un tumor más de 5 centímetros, que es la realidad de nuestro país, casi la mayoría de pacientes se presentan o se diagnostican con tumores más de 5 centímetros, se va a hacer la cirugía, sí, pero las posibilidades de curación con la cirugía disminuyen bastante. Igualmente, repito, si tenemos un Child A y cirrótico y no tiene hipertensión portal y el tumor es menos de 5 centímetros, el paciente se va a poder beneficiar de una cirugía. Los pacientes con Child B o C ya son mucho más controversiales. Si el tumor es de menos de 5 centímetros, se podría operar. La tasa de posibilidad de complicaciones son mayores, altísimas. Si existen 3 nódulos pequeños menores de 3 centímetros, se puede operar. Es controversial. Se puede hacer una ablación con alcohol, con radioablación. Sí. Para estos pacientes lo ideal es el trasplante hepático. Pero cuando tengan tumores menos de 5 centímetros o nódulos pequeños, menos de 3 centímetros. En estos pacientes con Child B, cirrosis con Child B y hepatocarcinoma, que todos se morían, si es que no se puede hacer una cirugía, se ha logrado mejorar la sobrevida hasta un 60% a 5 años, teniendo en cuenta que el trasplante hepático, si es que cumple los criterios de trasplante, es una muy buena opción para el paciente. ¿La quimioterapia preoperatoria para aumentar el periodo libre de enfermedad existe? Sí. ¿Pero existe una buena droga? No. Hoy por hoy hay ensayos clínicos de tercera fase, fase 3, que están probando anticuerpos monoclonales con algún éxito mejor. Sí. ¿Cuánto incrementa el tiempo libre de enfermedad? 3 a 6 meses, o sea, tampoco es mucho. Y para los pacientes que están en lista de espera de trasplante y que tienen tumores de menos de 5 centímetros, se aconseja hacer quimioemolización con doxorubicina, que es la quimioterapia, para que el tumor no crezca y llegue al momento del trasplante con un tumor de menos de 5 centímetros, porque si es de más de 5 centímetros, automáticamente sale de la lista de espera. Y tener en cuenta que crioablación o radiación por radiofrecuencia son muy buenas opciones también para manejar a estos pacientes que están esperando el trasplante. Radiofrecuencia existe en Perú, quimioembolización existe en Perú, crioterapia no existe en Perú. Lo más cercano que hay es Costa Rica.
por si acaso. En los pacientes que tienen tumores de 5 centímetros, también se puede hacer la quimioembolisización arterial subselectiva, como les mencionaba, con doxorubicina, con la misma mitomicina, con cisplatino, antes del trasplante. Pero en realidad, paciente que ya tiene más de 5 centímetros, su chance de tener un tratamiento más adecuado baja muchísimo, porque la gran mayoría ya salen de lista de espera, el tumor crece bastante, la cirrosis pasa de Child B a Child C, hacen hipertensión portal, ascitis y lamentablemente empieza una cascada donde el paciente va a fallecer. Hay que tener en cuenta que para todas las cirugías hepáticas, el concepto de reserva hepática es sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Reserva hepática en pocas palabras es que lo que va a quedar de hígado después de extirpado vaya a funcionar. Así de sencillo. Ahí dice, es que es la respuesta al hígado para futuras demandas, regeneración. En pocas palabras, la reserva hepática es que lo que te queda de hígado vaya a funcionar. Y hay dos formas de determinar la reserva hepática. Una es bioquímica, con el uso de verde de indocianina. Se depura el verde de indocianina y se ve si esta depuración es adecuada para una reserva hepática luego de o post-resección. ¿Existe en Perú? No. Hace 20 años que tratamos de traerlo, no existe. No hemos podido traerlo. Y la segunda opción es de reserva hepática es la volumetría hepática, que se hace en una tomografía. El tomógrafo hace una simulación y determina qué cantidad de hígado puede ser sacada, el porcentaje de hígado que va a ser sacado. Si el porcentaje de hígado que va a quedar dentro del paciente es menos de 25%, la cirugía no tiene lugar. ¿Ok? Entonces, en volumetría hepática que sea acá, el tamaño máximo que podemos extirpar es 75%. El tamaño mínimo que puede quedar de hígado funcionante es 25%. Hablando de hígados sanos, ¿ah? Porque ya sabemos que para hígado cirrótico, lo único que podemos hacer es una enucleación de un tumor de máximo 5 centímetros. Todos los pacientes deben tener Child, todos deben tener índice de Apache, que es el índice de UCI de severidad, y le mencioné lo del verde de endocenina. Y la desintegrafía con albúmina cerca marcada con Tecnesio 99 existe, pero es de muy poca utilidad. Eso es todo. ¿Desean hacer una pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Claro. Con respecto a lo que dijo sobre la biopsia, prácticamente por ejemplo, en hepatocarcinomas no se debe hacer lo que en sí es biopsia, no, sino porque en sí si nos salía, como dijo, un resultado positivo o negativo, eso no cambiaría el tratamiento. Pero mencionó en qué casos sí se debe hacer lo que es una biopsia. ¿Cuáles serán esos casos, disculpe, doctor? Los casos de cuando tú tienes un paciente que ya no lo vas a operar, paciente anciano, mayor, que no lo vas a operar, y obviamente necesitas tener un diagnóstico anatomopatológico para ver qué haces. En esos casos, hay que hacer una biopsia, porque necesitamos, antes de empezar cualquier tratamiento con quimioterapia, necesitamos una biopsia. Y el segundo caso es cuando sabemos que es una metástasis. Hoy por hoy, la resonancia y todos los medios, la tomografía también, nos permite saber qué paciente es una lesión primaria y es una lesión secundaria. Las lesiones primarias son muy típicas, captan el contraste rápidamente y son muy hiperintensas. Las lesiones metastásicas son múltiples, generalmente no son únicas y el contraste lo captan tardíamente. Entonces, cuando tenemos una metástasis y tenemos, por ejemplo, un cáncer de páncreas, es más accesible hacer una biopsia de hígado que hacer una biopsia del páncreas. En esos casos están indicadas las biopsias, pero nunca cuando es un tumor primario de hígado, porque lo que puedes hacer es sembrar el trayecto. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que tienen examen ahora, ¿no? No, doctor, el viernes. Doctor, una Al viernes. consulta. Dime. Hola. Cuando mencionó sobre pacientes tipo Child B o C, creo mencionó, que necesitaban trasplante. En estos pacientes, luego que se les hace la quimioterapia y se les excluye ya, o sea, de la lista, ¿puede volver a Sí, recurrir para trasplante o sí, ya? buena pregunta. Buenaza. Los criterios del trasplante son los criterios de Milán. El criterio de Milán dice que el tumor tiene que tener menos de 5 centímetros
o pueden ser hasta 3 nódulos de menos de 3 centímetros. Si tú logras, y sabes que lo único que puede hacer sacar de esos criterios a un paciente, no es la radioablación, porque la radioablación sí es efectiva, pero no al 100%. Lo que es muy bueno es la crioterapia. Y hoy por hoy la crioterapia se está convirtiendo en una opción para regresar a un paciente a lista de espera. Un paciente de lista de espera tiene que tener menos de 65 años, tiene que tener criterios para trasplantes, un Child B, Child C, con un MELT por encima de 12. Ese paciente ingresa a lista de espera. Si un paciente ha salido porque tiene un tumor más de 5 o más de 3 nódulos, que miden más de 3 centímetros, y tú le das crioterapia y logras esterilizar el tumor y desaparecer, vuelves a meter en lista de espera. Hoy, en este momento en Perú, hay un pediatra que ha tenido ese tratamiento. Hace un año salió de lista de espera porque el tumor era muy grande, 7 centímetros. Ha recibido ablación y curiosamente cuando recibió la ablación en Costa Rica le encontró que tenía 2 más. O sea, no tenía para nada criterios de trasplante. Pero bueno, se está viendo la posibilidad de ingresarlo nuevamente en la lista de espera. ¿Alguna otra preguntita? Sí, doctor, tengo otra consulta. Y por Dime. ejemplo, en la terapia que menciona de la crioterapia, lo que se hace, en este caso, ¿qué es? Porque generalmente es por frío, ¿no? Y si hay la Es, posibilidad, es, es por frío, claro. Entonces, ujú, y si hay la posibilidad de mandar al paciente a un país donde lo tenga, porque mencionó que aquí en el Perú no sí, la sería claro, una es la única opción. opción que viaje. Lo que más le La recomiendo única, es eso. la única opción es que viaje, porque no se puede traer el tratamiento acá. El paciente viaja. Se hace por dos formas, percutáneo o por laparoscopía. Y hay que saber hacerlo, porque si la terapia de crío agarra un vaso importante, entra el torrente sanguíneo y todo el hígado se congela. Entonces hay que saber hacerlo. Es decir, se le pone directamente al tumor. Intratumoral, es intratumoral. Igual que la radioablación. La radioablación también es intratumoral. Se introduce el electrodo o el dispositivo al centro del tumor y se aplica el tratamiento. O radioablación o crío. Listo. ¿Algo más, chicos? Por favor. Bueno, reiterarles que el Hospital Realiati es algún día que se solucionen estas cosas. Es su casa y cuando deseen me pueden buscar para que puedan rotar entradas a las operaciones cuando desean con toda la confianza del mundo. Trabajamos en el servicio de páncreas del Hospital Realiati, así que tengan toda la confianza se las estoy dando para escribirme, avisarme y no hay ningún problema cuando ya todo de esto se pueda solucionar con un tiempo libre a ustedes. Estamos operando muy poco, una vez por semana, porque obviamente no hay muchas camas, pero esperemos que pronto esto se pueda solucionar y quien esté interesado en la cirugía, pues bienvenidos. Listo, Muchas gracias gracias, chicos. doctor. Entonces, ok, listo, muchas gracias. Cualquier duda a través de su delegada y pues ha sido un gusto, éxitos en su examen y que le vaya súper bien. Listo, buenos días, chao.